Perfecto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Puse la grabación. Bueno, nuestro examen es mañana. Ahora vamos a rendir. El examen de mañana va a ser teórico. Va a ser teórico, pero después los otros, la segunda parcial y la final ya vamos a tener parte práctica. Buenas tardes, Matías. Sí, voy a poner para que puedan marcar la asistencia. Voy a poner después de terminar la clase, voy a poner para que puedan marcar la asistencia. Voy a ver un poco. Bueno, en el material, en la plataforma, ya tienen 3 clases grabadas. O sea, no 3 clases grabadas, perdón, 3 clases, 3 unidades cargadas que vamos a ver hoy. La segunda y la tercera vamos a ver si es que nos da el tiempo, ¿verdad? Si es que nos da el tiempo para si es que nos da el tiempo para poder desarrollar todo. Un momento, voy a compartir. Bueno, ya está. Bueno, ahí están viendo. Estas son las unidades que se cargaron, ¿verdad? Tenemos hasta la unidad 3. Bueno, la otra vez dimos la unidad 1, que eran más bien los conceptos. Voy a volver a entrar para mirar a rasgos grandes. Eran los conceptos de la contabilidad. Y en la clase 2 también tenemos algunos conceptos y algunos ejemplos de ejercicio también. Por un poco, espero que se descargue todo. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer una vez que rindamos todo el primer parcial y veamos el segundo parcial, vamos a hacer libro diario, todo en Excel, ¿verdad? Libro diario, y de eso vamos a formular para hacer el libro mayor y también hacer un balance, ¿verdad? Hacer un balance y vamos a ver si podemos hacer también los otros estados de resultados. Pero tenemos que tener, para hacer la variación del estado de resultado, tenemos que tener el balance anterior, ¿verdad? Bueno, ahí mientras se está descargando, la primera vez que tienen contabilidad en la carrera o ya es la segunda contabilidad que tienen.
Buenas noches, profe. Es la primera vez. La primera vez. Lucía Ruiz. Sí, A profe. Lucía, sí. Ah, bueno. Perfecto. Entonces vamos a darle otro tratamiento porque hay diferentes niveles, ¿verdad? De contabilidad. Bueno, no sé por qué tarda tanto. Bueno, la primera vez. Bueno, no sé por qué está tardando tanto en descargarse. Vamos a dar un vistazo general nada más, porque este ya dimos la clase pasada. Y nos vamos a pasar en... Bueno, vamos a pasar en la unidad 2, que más rápido se descarga ahora. Bueno, la unidad 2, todos están viendo, ¿verdad? Bueno, veo que sí. Bueno, acá nos habla, las primeras unidades nos habla, este material tiene de 80 páginas, ¿verdad? Las primeras unidades nos habla de la historia de la contabilidad, cómo surgió todo eso en forma general. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Por ejemplo, vamos a tocar objetivos de la contabilidad, que está en la página 17. Objetivos, funciones, división. La página 17 me voy a ir. La parte de la historia de la contabilidad no vamos a tocar porque es muy remota y tiene poca incidencia en nuestras actividades. Bueno, página 17. Bueno, acá, ¿qué se entiende por contabilidad? Por ejemplo, la contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio en su estética y en su dinámica, en el aspecto cuantitativo y cualitativo, con el fin de conocer en cualquier momento la verdadera situación de la empresa y los resultados obtenidos tanto en su aspecto histórico como previsional, para facilitar a la dirección la información que necesita en el momento preciso para la toma de decisiones. Bueno, la contabilidad es un informe que se debe presentar, al Estado una vez al año. Se deben presentar todos los informes que se tiene de la contabilidad, tanto su libro diario, su balance, todo. Y también a los propietarios para saber cómo está la situación de la empresa. Funciones de la contabilidad también acá nos habla de identificar. Primero es ver las actividades. ¿Qué es lo que uno hace cuando va a empezar a trabajar en contabilidad? Bueno, supongamos que tienen una empresa, un negocio, vamos a decirle, porque vamos a empezar de chico, ¿verdad? Un negocio, supongamos que tengan un negocio de ferretería. Bueno, o quieran hacer, o quieran montar. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para documentarse contablemente, ¿verdad? Primero, bueno, tienen que sacar su RUT. Primero tienen que sacar el RUT, pero tienen que irse en la Subsecretaría del Estado de Tributación y decir de que van a realizar una actividad económica. Les va a pedir la fotocopia de la cédula, le va a pedir fotocopia de servicios básicos, y ahí le va a crear el RUT, ¿verdad? Se le va a crear el RUT. ¿Qué pasa? Anteriormente
el root ahora, para la creación del root ahora la gestión es personal. O sea que si yo soy un empresario, supongamos que yo soy AJ Bierzi y quiero abrir otra empresa en el Chaco, supongamos que yo quiero abrir una empresa y va a estar a mi nombre, ¿verdad? Va a ser mi número de cédula y -2, o sea, yo voy a ser el único representante, o sea, el único dueño. Yo personalmente me tengo que ir. Yo personalmente me tengo que ir a registrarme. Me van a registrar mis dedos, mi cara y también todas mis huellas. Me van a registrar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué se implementa eso o sea, ¿por qué es tan estricto? Porque hace como unos 10 o 15 años atrás, cualquier persona nomás se podía ir a registrar un root o una empresa, o sea, un root y para después realizar una empresa unipersonal. ¿Y qué pasaba? Las personas se iban y registraban. Yo, por ejemplo, me voy y encuentro la cédula de una persona y la cédula de esa persona yo llevaba y yo registraba ferretería tal de Juan Pérez. Yo llenaba todo el formulario en mi mano, llevaba la fotocopia de cédula y me daban el root. Y después yo me iba a gestionar una contraseña. ¿Y qué pasaba con eso? Con eso se creó, o sea, se crearon muchos negocios fantasma y muchas empresas fantasma, ¿verdad? Mucha gente al darse cuenta lo vulnerable que era la SED, entonces empezó a hacer el negocio de las empresas fantasma, ¿verdad? Y empezaron a crear. ¿Con qué fin? Con el fin de evasión de impuestos. ¿Cómo se evadía? Por ejemplo, yo yo hacía figurar que tenía 5 ferreterías, en realidad no tenía ninguna ferretería, ¿verdad? Hacía figurar 5 ferreterías, le ponía todo, cualquier dirección y las personas que querían pagar más poco impuestos, esas personas le vendían, por ejemplo, su factura, le hacían figurar de que vendían de su ferretería, que compraban de su ferretería montos millonarios, ¿verdad? Bueno, y con ese fin, entonces, la SED, eh, luego de que hayan descubierto cientos y cientos de personas que hicieron eso, ¿verdad? Y mucho que no se descubrió, ¿verdad? Y siguen sin descubrirse, ¿verdad? Eh, la SED dijo de que cada persona que quiera registrarse su root tiene que irse personalmente a registrarse con su huella dactilar, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestro tema acá. Bueno, las funciones de la contabilidad, uno es identificar los instrumentos, actividades. Acá yo por ejemplo tengo una ferretería, yo tengo que identificar en qué actividad voy a estar. Por ejemplo, me tiene que salir entre las opciones ventas de artículos de ferretería, por ejemplo, o me puede salir venta de artículos al por menor, me puede salir entre mis actividades y yo tengo que, si yo me registro como una ferretería, yo voy a tener que pagar 2 impuestos, ¿verdad? El impuesto del IVA, que es mensual, y el impuesto que es ahora es del IRE, que es como una renta, ¿verdad? Esos 2 impuestos yo tengo que pagar como ferretería. Y cada actividad tiene sus requisitos de los impuestos que deben de pagar. Hay actividades, por ejemplo, que tienen 5 o 6 impuestos que pagan al año, ¿verdad?
No necesariamente impuestos, sino retenciones. Retenciones. Supongamos que hay empresas, por ejemplo, que tienen el IRE, que es la renta anual, el IVA, que es el IVA anual, retención IVA, que es otro tipo de impuesto, retención transporte internacional, que es otro tipo de impuesto. Eso es siempre de acuerdo a la actividad que uno realiza. Bueno, luego tenemos la otra función de la contabilidad, es medir, obviamente, medir la información financiera que se va a comunicar. Yo tengo que poder medir, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, hacer, por ejemplo, una actividad que no se pueda medir. Bueno, hay, por ejemplo, en otro curso de contabilidad, di lo que se le llama el activo intangible. Intangible es que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede medir, o sea, no se puede medir realmente. Hay algunos que no se pueden ver. Bueno, entonces a eso yo le pongo un aproximado, ¿verdad? Un aproximado, pero tengo que ponerle un valor. Tengo que tener un valor para poder medir. Y otra de las funciones de la contabilidad también es registrar, ¿verdad? Yo todas las operaciones que hago tengo que registrar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, para que me sirva para mi IVA o para mi impuesto? Tiene que ser un comprobante legal. ¿Qué es un comprobante legal? Una factura legal. Una factura legal que tiene que tener todo el RUT, tiene que tener el timbrado. El timbrado no tiene que estar vencido, tiene que estar bien confeccionado, todo eso. Pero luego tenemos otras funciones que es de clasificar. Clasificar que una vez que yo registre, yo tengo que asignarle una cuenta contable, ¿verdad? Una cuenta contable, por ejemplo, a todos los gastos que yo hago para mis proveedores, le tengo que asignar la cuenta a proveedores. A mis gastos menores, le puedo poner gastos generales. A mi gasto de sueldo, sueldos y jornales. Así tengo que poder clasificar. Resumir o informar. Con el fin de presentar a consideración de los usuarios, la contabilidad reúne las informaciones clasificadas y registradas y la resume. O sea, yo tengo que resumir también para poder informar, ¿verdad? Resumir en que resume en balance, en estado de resultado, variación del patrimonio neto, flujo efectivo, todo eso. A todo eso. Luego tengo que poder interpretar. Bueno, yo también como contador, o sea, no necesariamente contador, sino que como persona que tiene que leer un balance o un estado de contabilidad, tengo que saber interpretar. Tengo que saber ver, por ejemplo, qué es interpretar. Bueno, tengo poco dinero en mi caja, pero tengo mucho, por ejemplo, a cobrar todavía. Tengo muchos clientes a cobrar, entonces quiere decir de que no estoy tan mal, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si tengo poco dinero de la cobranza del mes y tengo poco también a cobrar, ¿verdad? Y tengo muchas deudas, ¿verdad? Tengo mucho pasivo, quiere decir de que no está tan bien mi situación, ¿verdad? Luego tenemos la naturaleza de la contabilidad, que la contabilidad es el medio principal para comunicar información relativa al impacto de las actividades financieras. Esta información se le proporciona a quienes toman decisiones en la forma de los estados financieros. O sea, yo tengo que hacer también un estado financiero que es el balance, estado de resultado, variación del patrimonio neto, revalúo, todo eso. Entonces vamos a ver un poco más otro. Vamos a ver un poco más. División de la contabilidad. Bueno, la contabilidad tenemos dos formas tradicionales que se dividen. Uno es la información financiera y la otra es la información de gestión. ¿Qué es la información financiera? Es la contabilidad de verdad, vamos a decirle, es la contabilidad real, ¿verdad?
la contabilidad que yo presento al banco, al fisco. Y la otra tenemos la contabilidad de gestión, es una contabilidad casera, ¿verdad? Una contabilidad casera, por ejemplo, que yo puedo hacer, por ejemplo, mi plan de cuentas se llama todas las cuentas que yo tengo en mi balance. Yo puedo hacer un plan de cuentas de acuerdo al tipo de empresa donde yo estoy para poder medir mejor, ¿verdad? Para poder medir mejor. Por ejemplo, yo tengo estoy en una importadora de papeles gráficos y tengo varios proveedores, tengo 20 proveedores y le puedo poner los 20, a los proveedores le puedo poner los 20 proveedores en la contabilidad de gestión. Pero en la contabilidad financiera yo solamente tengo que tener un proveedor. O sea, tengo que ponerle en todos los 10 proveedores que yo tenía, tengo que sumar todo y poner solamente en una cuenta. Bueno, vamos a ver por lo que dice. El subsistema de información financiera. La información financiera está compuesto por una serie de elementos que lo configuran. Entre los principales están las normas de registro, criterios de contabilización, forma de puntuación. A este subsistema de información se le conoce con el nombre de contabilidad financiera. Contabilidad financiera también. Contabilidad de gestión, subsistema de información de gestión. Al igual que el caso anterior, todas las herramientas del subsistema de información administrativa o de gestión se agrupan en contabilidad de gestión. Contabilidad de gestión se refiere a la información contable desarrollada para los administradores dentro de una organización, como son los directivos, jefes de departamentos, rectores de universidad, administradores. Luego tenemos la NIT 1. ¿Qué es la NIT 1? NIT 1 significa normas internacionales de contabilidad, que está abreviado, ¿verdad? Son las normas que se tienen para la contabilidad. ¿Qué nos dicen las NIT? Entre los usuarios de los estados financieros se encuentran los inversores presentes y potenciales, los empleados, los prestamistas, los proveedores y otros acreedores comerciales. Bueno, la necesidad de la información nos dice la NIT 1. La NIT 1 nos dice que muchas personas van a requerir del balance, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, dice dentro de una empresa que la contabilidad no es importante, está mintiendo, ¿verdad? Porque ningún banco le va a dar préstamo a la empresa, ningún banco le va a dar, ningún banco le va a abrir cuenta si no tiene balance, ni el Estado le va a cerrar. El Ministerio de Hacienda, si se da cuenta de que están trabajando en negro, le van a cerrar a la empresa si es que no tiene contabilidad. Los clientes no van a querer comprar de una empresa que no tiene factura. Al no tener contabilidad no va a tener factura, ¿verdad? No van a tener, y tampoco no van a poder crecer, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, ustedes ven que eh, hay hay muchos negocios que nunca crecieron porque nunca se formalizaron en la parte contable, ¿verdad? Que sí o sí, si uno quiere crecer, tiene que, tiene que fortalecer su contabilidad y también, obviamente, al tener todo en regla, eh, van a poder acceder a créditos, inversionistas van a poder invertir, se puede entrar, por ejemplo, eh, se puede crear un tipo de empresa que sea de capital abierto, que una persona pueda vender, por ejemplo, parte, parte de la empresa o pueda vender parte de las acciones o bonos, ¿verdad? Todo eso
teniendo la contabilidad. Bueno, voy a leer acá lo que dice. Entre los usuarios de los estados financieros se encuentran los inversores presentes y potenciales, los empleados, los prestamistas, los proveedores y otros acreedores comerciales, los clientes, los gobiernos y sus organismos, inversionistas, los suministradores del capital y el riesgo, y sus asesores están preocupados por el riesgo inherente y el rendimiento que van a proporcionar sus inversiones. Necesitan información que les ayude a determinar si deben comprar, mantener o vender su participación. Los accionistas están también interesados en la información que le permita evaluar la capacidad que tiene la empresa para poder pagar dividendos. Dividendos, ¿qué son dividendos? Son las ganancias que uno tiene al final del periodo. Bueno, después tenemos los empleados. Los empleados también están interesados de la situación financiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ellos depende su trabajo, ¿verdad? De ellos depende su trabajo. Si hay una empresa que está teniendo muchas pérdidas, obviamente que van a estar en riesgo también los empleos, ¿verdad? Prestamistas. Como les dije, al tener una contabilidad se puede acceder también a préstamos de bancos, financieras. También ellos están interesados. Uno, por ejemplo, se va al banco y quiere enviar $3,000, ahora ya te piden tu balance por el tema de la reglamentación de CEPRELAT, ¿verdad? Y ellos también están interesados en que las empresas tengan su balance al día o tengan en forma, ¿verdad? Luego están los proveedores y otros acreedores. Los proveedores, hay muchos proveedores que como política de la empresa tienen al armar la carpeta del cliente le pide, por ejemplo, balance, estado de resultados, y se le investiga al cliente antes de darle crédito para ver si el cliente tiene ganancias, si no tiene alguna demanda por quiebra o no tiene inhibición, para poder venderle algo a crédito. ¿Verdad? Porque muchas veces ya pasó, muchas empresas que no previeron, muchas empresas, por ejemplo, pasó una vez que una empresa estaba por declararse en quiebra y sacó a crédito de otra empresa que era su proveedor, sacó muchísimos productos y después la empresa se declaró en quiebra. Y cuando una empresa se declara en quiebra, no se puede cobrar rápido, ¿verdad? Se tiene que hacer todo, se tiene que llamar se tiene que llamar a quiebras, liquidación y quiebra. Todo es un proceso largo donde que los proveedores son los últimos en cobrar. ¿Por qué son los últimos en cobrar? Porque primero, si una empresa se va a la quiebra, lo primero que cobran son los empleados, cobran su sueldo y sus liquidaciones. Después cobran los proveedores si es que da todavía con lo que le sobra a la empresa. Bueno, los clientes también están interesados. Los clientes también están interesados en la información acerca de la empresa y el gobierno. Obviamente que el gobierno, ¿por qué el gobierno está interesado? Porque tiene que cobrar impuestos, ¿verdad? Tiene que cobrar impuestos y también están interesados también, están interesados de
de que no haya lavado de dinero, ¿verdad? Están interesados también en eso, ¿verdad? Y el público en general también puede puede pedir también los informes de contabilidad. Bueno, relación con otros campos, la contabilidad se relaciona con varios campos, con la matemática, la estadística, la economía, eso van a leer, ¿verdad? Como profesión. Bueno, el patrimonio neto, esto creo que ya vimos en la clase pasada. El patrimonio neto es la resta entre el activo menos el pasivo, me da patrimonio neto. Y patrimonio neto también es el capital, ¿verdad? Si yo empiezo la empresa, empiezo hoy, lo que tengo hoy es mi capital, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco acá. Los elementos del patrimonio neto vendrían a ser capital, reservas, resultados, pérdidas y ganancias. Bueno, el capital es con que yo empiezo la empresa. Mi reserva puede ser, por ejemplo, si ya es el segundo año de mi ejercicio contable, mi reserva que yo tengo del ejercicio pasado y también los resultados. Hay veces los resultados que puedo llegar a tener, ¿verdad? Que pude llegar a tener el año pasado, el año anterior. Por pérdidas, hasta 3 años yo puedo poner mis pérdidas en mi balance, ¿verdad? Después ya no puedo poner. ¿Por qué? Porque obviamente le voy a estar perjudicando también al fisco, no voy a estar pagando mi impuesto, ahora sí es que... Y ya no me permite la CEP. Los elementos esenciales del patrimonio neto son los recursos, las obligaciones y el patrimonio neto o capital. Vamos a ver un poco qué más tenemos. Acá vamos a hacer más adelante estos ejercicios. También hay una serie de tareas. Acá están, acá muestra un ejemplo de cuentas. Por ejemplo, las cuentas del activo son caja, mercaderías, banco, fondo fijo, banco plazo fijo, documentos por cobrar, clientes, rodados, inmuebles, instalaciones. Esos son todos cuentas del activo. Cuentas del pasivo y patrimonio neto. Documentos por pagar, que son todos mis cuentas que yo tengo. Proveedores también son del pasivo. Capital es del patrimonio neto. Capital social también es del patrimonio neto. Fondo social o excedente en otros es también patrimonio neto. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Acá hay más cuentas. Acá está en la clasificación que se tiene de las cuentas. La contabilidad también se clasifica de acuerdo, no solamente a activo y pasivo y patrimonio neto y pérdidas y ganancias, sino también la rapidez que yo voy a tener de poder usar mi activo. Mi activo es lo que yo tengo en mi empresa. O sea, eh, lo que son, como dice, activos, lo que son algo, eh, lo que me genera ingreso o lo que tiene valor. O lo que tiene valor también es, por ejemplo, disponible, me dice acá. Disponibles son todo lo que yo tengo en la caja, si yo quiero, viene un proveedor o pasó algo inesperado, yo tengo que pagar de la caja, ¿verdad? Inmediatamente puedo pagar en ese momento. El banco también puedo pagar inmediatamente haciéndole un cheque, por ejemplo, haciéndole un cheque, pero como ustedes ven, el banco está segundo, ¿verdad? El más rápido de disponer es la caja, ¿verdad? Pues yo ya tengo en efectivo. Y después está la caja, el banco, cuenta corriente
está primero porque yo al hacer un cheque, la persona se puede ya cobrar directamente eso o depositar y ya entra más rápido a su cuenta. En cambio, la caja de ahorro es también se hace tipo una boleta de extracción, pero es un poco más complicado porque no puedo depositar, tengo que extraer y después depositar. Después tenemos inversiones transitorias, que es otro tipo de activo, que son, no puedo disponer tanto como esto disponible, pero sí en algún momento del año voy a tener, ¿verdad? Después tenemos lo que son créditos. Créditos son todos aquellos que tenemos por cobrar. Por ejemplo, estos no son más tan disponibles, ¿verdad? No son más tan disponibles como la caja y el banco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero tengo que ir a cobrar, no sé cuándo voy a cobrar, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, viene un proveedor y me dice que quiere cobrar por su mercadería, yo no puedo decirle, por ejemplo, bueno, te voy a pagar, pero no sé cuándo, te voy a pagar dentro de 15 días por ahí cuando cobre lo que me debe tal cliente, ¿verdad? No le puedo pagar al instante, ¿verdad? Eso se le llama crédito, ¿verdad? Que tengo crédito a mi favor, pero no sé cuándo voy a cobrar. Todas esas cuentas son deudores varios, clientes. Deudores varios, por ejemplo, son todos aquellos deudores que no tienen nada que ver con la empresa. Por ejemplo, yo tengo una empresa, dar el ejemplo de la importadora de papel. Tengo algunos, acá justo hay una cuenta individual, no sé si un empleado o no, cuenta individual. Puede ser que yo tenga deudores varios que, por ejemplo, trabajé con un taller que es de la zona, pero trabajé con un taller que es de la zona y le pagué le pagué de más, ¿verdad? Le pagué, el trabajo era 8 millones y le pagué 10 millones y quedó en devolverme esos 2 millones, ¿verdad? No tiene nada que ver con la empresa, pero es o sea, no tiene nada que ver con la actividad directa de la empresa. Clientes sí tiene que ver con la actividad directa de la empresa, que son los clientes a quien yo le entrego la factura de créditos y después cuando llega a 30 días ellos me pagan, ¿verdad? Mercaderías, bueno, se está por cerrar ya la conexión. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Un minuto más ya tenemos de tiempo. Hasta ahí, por ejemplo, yo, profe, entiendo más o Más o menos. menos. Sí. Es cuestión de leer, ¿verdad? Es cuestión de leer y vamos a hacer los ejercicios más adelante. Pero mañana va a ser todo teórico, ¿verdad? Mañana va a ser todo teórico. Bueno, antes que se corte, le digo que voy a habilitar para que puedan marcar su asistencia. Y mañana, Profesor, las tres bolillas van a entrar, ¿verdad? Las tres unidades. sí, las 3 unidades. Bueno, gracias. Les voy a hacer, voy a ver si me da el tiempo para hacerle un listado ahora. Le voy a pasar ahora, dentro de un rato les puedo pasar los temas principales. Sería Excelente, bueno. profe, excelente. Dale. Nos vemos entonces.